qué bueno es estar en la casa. ¿Estás contento? A dar una mano arriba a los que están contentos por estar reunidos en esta noche. Amén, amén, gloria a Dios, ¿no? Que podamos estar participando de algo tan espiritual, tan grande y tan poderoso en la presencia de Dios, tan significativo para Dios, porque Dios ama a su pueblo y ama que su pueblo, como leía Ruth en el Salmo 100, que se presenten delante de su presencia alegres, que canten, ¿sí? Que entren con alabanza delante de su presencia, qué bueno. Y qué bueno también es que podamos cada mañana despertar y declarar con plena convicción, con alegría, con gozo, soy un hijo de Dios. Amén. Vos lo declarás cuando te levantás, soy un hijo de Dios. Y aunque muchas cosas quieran apartarme, aunque muchas cosas que suceden quieran aplacar mi fe, mi creer en mi Señor, Él siempre está allí, abrazándome, asegurándome que soy su hijo, demostrándomelo a través de su amor, de su fidelidad. Qué bueno, mi hermano, que con gozo puedas decir, pueden pasar mil cosas en esta vida, pero yo soy un hijo, una hija de Dios. Qué lindo, mi hermano, qué bueno, y que eso te da la autoridad, te da el acceso libre a la presencia de Dios, a momentos como este, a poder disfrutar de la presencia de Dios, del pueblo junto ante Él, declarando su gloria, declarando su fidelidad, declarando su permanencia entre nosotros y sabiendo que tenemos una eternidad asegurada junto a Él, ¿sí? Y te quiero invitar a que abras tu Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, y allí el apóstol Pablo estaba terminando el discipulado sobre su hijo amado. Su hijo amado le había conocido en su trabajo misionero, Timoteo estuvo con él muchos años allí acompañándole, y estaba terminando de instruirlo para que él pudiese estar a cargo de la iglesia, ministrando a todos los que eran los hijos de Dios en aquel entonces, ¿no? Que estaban allí presentes. Y cuando comienza, mira, el capítulo 3, en el primer versículo le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, los últimos días, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, ¿no? Como decimos hoy, tiempos distintos quizás, y el apóstol Pablo quería terminar de entrenarlo, terminar el discipulado que estaba ejerciendo sobre él, y después leemos un poquito más abajo y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, falsos. Y dice un montón de cosas que después leo tranquilo, y que se iban a meter en las casas para engañar a las personas. Y qué horrible, ¿no? Pero dice, va a haber gente como esa. Vos tenés que estar preparado para poder seguir con la obra. Y me hace un poquito recordar los días de hoy, ¿no? Que hay tanta confusión y tantas cosas, tantos que andan allí sembrando palabras falsas, ideas raras, ¿no? Que quieren apartar de la creencia del Señor, del respeto hacia la palabra de Dios. Y qué bueno que entender, ¿no? Que aún en aquellos días había personas que descreían del Señor, eran apóstatas, ¿no? Abandonaban toda su creencia en Dios y empezaban a seguir ideologías y un montón de cosas falsas, filosofías, otro tipo. Por eso el apóstol Pablo también decía, todo evangelio distinto sea anatema, ¿sí? Porque quería prevenir a los hijos de Dios que van a andar por allí engañadores. Entonces quería terminar con su discípulo amado, de que pudiese entender todas estas verdades delante de la presencia de Dios. Y ¿cuántos, no? Entre mismo hubo problema entre mismos apóstoles, ¿se acuerdan? Cuando unos decían, no, pero no alcanza con Jesucristo. Y hoy también muchos dicen que no alcanza con Jesucristo. Hay que hacer un montón de cosas, tenés que creer en Jesús, pero tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, para que puedas realmente ser salvo, para que el Señor escuche tu oración, que es mentira del diablo. El Señor Jesucristo es más que suficiente y es lo único que necesitamos en nuestras vidas para saber que somos verdaderos hijos de Dios, que Dios atiende nuestras súplicas, que el Señor perdona nuestros pecados y que nos concede una vida eterna. ¿Sí? En la antigüedad ya el apóstol Pedro, entre otros, ¿no? En su error decía, no, porque tienen que hacerse primero prosélitos, tienen que empezar a ser judíos primero para después poder pedir perdón, porque ellos creían los judíos que tan solo la salvación era para su pueblo. Entonces decían, no, con Jesús no alcanza. Y los gnósticos decían lo mismo, no, con Jesús no alcanza. Hay que hacer unas cuantas cosas más, unos cuantos pasos más y estudios para que realmente la salvación llegue a la vida de las personas. Y el apóstol Pablo
empezar a decir, Cristo es suficiente. ¿Verdad, mi hermano? Y es lo que pasó con vos, que pasó conmigo, que gracias al Señor Jesucristo y a través de Él hemos podido acceder al perdón de Dios y a la vida eterna preciosa, para un día ocupar ese lugar, esa habitación que Jesucristo fue a prepararnos. ¿Sí? Y otros tantos, ¿no?, que negaban la veracidad de la Biblia, que negaban que la Biblia, y como muchos hay hoy, ¿no?, que la Biblia no es suficiente, que la Biblia no es de Dios, que la Biblia es un invento de hombres, ¿sí? Y ustedes fíjense que inclusive en aquel entonces los gnósticos hacían sus libros propios en los cuales ellos creían. Hoy hay religiones escritas por hombres o hombres particulares que escriben libros similares o queriendo imitar a la Biblia. ¿Para qué? Para poder fundamentar su creencia, ¿no? Pero qué bueno es que hay un solo libro inspirado por Dios, una sola colección, que es lo que el Señor nos ha dejado y que es palabra de Dios. Pero mira cómo sigue entonces advirtiéndole todas estas cosas. Empezamos nuestra lectura en el versículo 10 de este capítulo 3. Dice, pero tú, le dice todas estas cosas, dice, pero tú, otra versión dice, más tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Ahí diría yo, amén, aleluya, ¿no? Gloria a Dios. Y el versículo 12 continúa diciendo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, amén a la palabra de Dios. ¿No? ¿Viste qué instrucción le da el apóstol Pablo? Mira, va a haber un montón de cosas que van a estar mal, va a haber engañadores, va a haber hombres, y yo diría seres humanos malos, pero vos, fíjate en mi ejemplo, le dice el apóstol Pablo, fíjate en lo que aprendiste de mí y tomaste de las Sagradas Escrituras, de esas que aprendiste de tan chiquito, tomate de ellas, seguilas, respetalas, porque eso va a ser uno de los puntos claves para que puedas seguir adelante y que nadie te engañe ni pueda apartarte de la verdadera fe. O sea, le indica 2 puntos, ¿no? Primero, que puede confiar en lo que aprendió de él, de lo que aprendió también con él, de él y con él. Y segundo, acerca que debe tomarse de las Sagradas Escrituras. Yo te quiero invitar a que hoy podamos ver el primer punto, que es lo que aprendió a través de Pablo, del apóstol, de él y con él, y dejemos para la semana que viene o para este domingo, para la próxima vez que nos reunamos, ver el tema de que tiene que tomarse de las Sagradas Escrituras. ¿Te parece? Vamos a ver este tema primero entonces, y el apóstol Pablo dice, fíjate lo que aprendiste de mí. Y esto no porque sea vanidoso, porque no había nada más lejano que para la vida de Pablo que la vanidad. Era un hombre más que humilde, a pesar de sus títulos, de su vinculación con el Imperio Romano. No había nadie menos vanidoso que él, que entregó su vida, que seguía el ejemplo de Jesús, que no le importaba que lo maltraten, que hicieran cosas terribles con él. Él seguía adelante para poder terminar lo que Jesús le había encomendado en aquella oportunidad que se le cruzó en el camino a Damasco, que lo tiró por el suelo, lo encegueció, y él, para poder encontrarse con ese propósito que Jesús instaló en su vida, no tenía vanidad, no tenía orgullo, él seguía adelante, ¿sí? O sea que él no decía, fíjate en mí, queriendo que el mundo se fije en él, sino en lo que él pudo entregar para la gloria de Dios, ¿sí? Y creyendo que él estableció un tipo de discipulado, ¿no? Yo creo que en este pasaje tenemos bondades preciosas, enseñanzas preciosas en el tema de discipulado, para el que discipula y para el que es discipulado.
Un ejemplo precioso, maravilloso. Aquí tenemos el apóstol Pablo discipulando y Timoteo, este gran hijo de Pablo, ese hijo espiritual, recibiendo este discipulado. Y vos fíjate qué importante que como Timoteo estuvo con él, decía, varios años transitando con él, acompañándolo, lo vio ser apedreado, lo vio encarcelado, lo vio orando, le vio alabando, le vio intercediendo, le vio llegando a personas necesitadas, llegando a distintos, hasta aquellos que gobernaban. Y Timoteo estaba allí mirando a su maestro, estaba mirando allí a aquel que lo discipulaba. Entonces, qué importante es que podamos nosotros ver este tema del testimonio, ¿no? Este tema de la acción del que discipula, del que quiere enseñar, hasta del que quiere predicar la palabra de Dios. Tiene que nuestra acción ir paralela o ir engranada con lo que enseñamos, ¿sí? Si yo no consigo que mi testimonio, que mi accionar sea coherente, sea compatible con lo que enseño, con lo que predico, difícilmente podamos convencer a las personas, difícilmente podamos dar un buen ejemplo. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible, aunque sé que nos cuesta, porque es muy difícil hoy ser cristiano. Tenemos que ser conscientes. Es difícil ser cristiano. Ese cristiano le da mucha gloria al Señor cuando somos cristianos verdaderos, cuando nos dejamos influenciar por el mundo, cuando no creemos que podemos andar diciendo que somos cristianos o creyéndose, engañados nosotros mismos que somos cristianos, pero vivir la vida como la vivíamos antes cuando estábamos en el mundo. ¿Sí? El apóstol Pablo dejó todo lo que a él le correspondía, el ser fariseo, el ser romano, porque había nacido el ser judío, con tal de agradar a Dios, con tal de poder predicar la palabra, ese mensaje que le había sido encomendado. Entonces aquí qué importante, ¿no? Este primer ejemplo, que lo que nosotros enseñamos, que lo que nosotros predicamos, que podamos constatarlo con nuestra propia vida. Que podamos ver que el que discipula o que el que escucha o el que queremos transmitirle pueda haber en nosotros un reflejo de lo que estamos diciendo. Puede haber en nosotros un reflejo del Señor Jesucristo. Que pueda haber en nuestra iglesia un reflejo de lo que es el Señor nuestro Dios. ¿Sí? Entonces es importantísimo esto, ¿no? Que podamos nosotros, como dice Pablo, fíjate en mí. En otros capítulos dice, lo que oíste y si viste, al Filipenses le decía, lo que oíste y si viste, en mí esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí? Y no vuelvo a decir no porque era orgulloso, y yo soy el mejor de todos, tenés que ser como yo, porque viene Jesús y yo no, bajo ningún punto de vista, porque él estaba seguro que lo que estaba haciendo estaba siendo aprobado por Dios. ¿Sí? Y qué bueno entonces este discipulado, ¿no? Y hoy muchas veces cuando discipulamos tan solo prestamos atención a la parte teórica, ¿no? O a la parte que va con la razón, que va con el entendimiento. Pero qué importante es enseñar esto, ¿no? Enseñar, discipular en la parte teórica, pero también discipular con nuestro testimonio, con lo que hacemos, con lo que el discípulo puede ver. Cuando predicamos, aquel que recibe predicación, que también reciba predicación, que reciba palabra a través de lo que hacemos, a través de lo que somos, a través del ejemplo. Y mi hermano, eso trae verdadera bendición a tu vida, cuando nos esforzamos en que esto sea así. ¿Sí? Que no tan solo yo predico la palabra con mis labios, sino también que la predico con mi cuerpo, con mi andar, con mi testimonio. Eso es lo que Pablo le quería decir a Timoteo, es lo que viste en mí, vos me has visto predicar, me has visto sufrir, pero me has visto seguir adelante y confiar que Dios estuvo siempre conmigo. Leemos allí, el versículo 10 le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Y en Listra, el libro de los Hechos nos dice que este Timoteo, este precioso hijo de Dios, vivía en Listra. Y fue en esa ciudad donde el apóstol Pablo fue apedreado hasta que creyeron que estuvo muerto. Y para sorpresa de muchos, luego se levantó y quiso, no, se fue a quejar. Se fue a llorarle al Señor, porque Señor, ¿por qué dejaste que me apedree? No, salió a otra ciudad a seguir predicando. Es bueno para cualquier persona ver a un cristiano en acción. Eso es lo que realmente toca los corazones. Es ver a un cristiano en hechos de amor, ver a un cristiano haciendo la palabra, ver a un cristiano imitando a Cristo,
ver un cristiano cumpliendo con las Sagradas Escrituras. Eso hace bien a las personas, eso disipula a las personas, eso las vuelve y levanta en su vida un deseo de querer ser como ellos, ¿sí? Y fíjate que el Señor Jesús enseñó de esta manera también, ¿no? Les enseñó la parte teórica, pero después le dijo, bueno, de dos en dos, todos juntos, todos de a uno, todos a llevar el mensaje, todos a ser testigos, todos a llevar la palabra, este nuevo mensaje, esta nueva novedad, esta nueva noticia de que hay vida y vida eterna en Cristo Jesús. Qué lindo, ¿no? Es poder decir, Señor, yo quiero y debo hacer esto. Debo, para que el Señor me dé autoridad y me dé de ese poder del Espíritu Santo, yo debo con mi vida sellar lo que hablo con mis labios. Sellar con mi vida lo que hablo con mis labios. ¿Sí? Tanto al que disipulo, tanto al que le predico. No hay nada más lindo que ver a un siervo de Dios en acción. Para cualquier persona, sobre todo para aquel que es discipulado, para aquel que está creciendo en las cosas del Señor. Ver a un hijo de Dios en acción, como Timoteo tuvo esa virtud, esa bondad de poder ver a Pablo en acción durante su ministerio, durante su vida, y que entonces qué lindo es que podamos nosotros ser de esta manera, querer de esta manera y saber que va a ser una de las pautas, y dijimos dos, ¿no? Esta y la de aferrarnos a las Sagradas Escrituras, esta va a ser una pauta para poder permanecer en los tiempos difíciles, en los tiempos peligrosos, que están y se vienen, en los tiempos que la gente descree de Dios, salen con tantas enseñanzas erróneas, personas que salen a hablar de un condimento espiritual y un montón de cosas que hacen que la persona puede todo por sí misma. Uno se atrevió a decir, si Dios nos hizo a imagen y semejanza, ¿eso qué significa? Que somos dioses, entonces no precisamos de nada, nosotros podemos con todo. ¿No? Y cuántas, yo cuando veo a la gente que sigue y sigue y compra esos libros, digo, Señor, Señor, danos autoridad y danos el coraje para salir a ser esos siervos, que podemos estar en acción y que la gente nos vea cumplir con lo que el Señor nos encomendó, que nos vea hacer las acciones que corresponden a un hijo de Dios para que la gente pueda salir de esos engaños. Como este pasaje nos dice, que van a andar por las casas engañando y permitiendo al enemigo quedarse con las almas, ¿verdad? Pero no, está el pueblo de Dios que se va a levantar como el Señor nos mandó. Y habla, fíjate el versículo 10, dice, habla de la doctrina. Yo noté un poquito algunas cositas acá para compartir. La doctrina es esa enseñanza teórica que tenemos que recibir todos para poder entender qué es lo que el Señor espera de nosotros, ¿no? Es la base, el fundamento que tenemos para poder seguir adelante con claridad, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, porque nosotros somos un cuerpo, somos un pueblo, somos la familia del Señor, ¿sí? Y después habla también allí, en el versículo 10, mi doctrina, mi conducta, ¿sí? Cuando habla de conducta, vemos que es esto que decíamos recién, ¿no? Una armonía entre lo que digo y entre lo que hago. ¿Sí? Una armonía, eso es nuestra conducta. La conducta que tenemos que tener debe responder a la palabra que nosotros enseñamos, a la palabra que predicamos. Nuestra conducta tiene que ser compatible. Y ahí cuando decía, has seguido mi conducta, has visto cómo me porté ante los gentiles, cómo me porté ante aquellos que me apresaron, ante los que me apedrearon. Qué importante, mi hermano, que podamos entender estas cosas para que podamos estar firmes en este tiempo que es peligroso, nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? Con un propósito, dice allí también este versículo. ¿Sí? Cuando habla de propósito, se refiere a la meta que él perseguía. Y la única meta que al apóstol Pablo le inquietaba y le importaba era predicar la palabra de Dios, era extender el reino de Dios. Que eso que el Señor hizo llegar a su vida pueda transmitirse a muchos y muchos más, como tenemos hoy nosotros la misma misión, de poder extender el reino de Dios. Y era de su única pasión. La única pasión del apóstol Pablo era predicar la palabra de Dios, era llevar estas buenas nuevas a aquellos que estaban sufriendo, a aquellos que estaban encarcelados, a aquellos que estaban
¿sí? Encadenados por el pecado atados al pasado, ¿sí? Y miren que el apóstol Pablo ni se preocupaba por su apostolado, no era que hacía todo eso para que sea nombrado el gran apóstol, se lo mereció indirectamente, pero él no buscaba eso, él buscaba predicar la palabra de Dios. Y como dije en un principio, no le importaba todas las características y todo lo que se había ganado con sus estudios, porque era fariseo de fariseos, era judío de nacimiento, era romano por donde había nacido, y sin embargo después llegó a decir, todo lo que antes tanto me importaba, que yo tenía por tesoro, ahora lo tengo por basura, con tal de poder predicar la palabra de Dios, con tal de poder cumplir con la misión que mi Señor me encomendó. Amén. Gloria a Dios, que podemos nosotros estar pensando en esta dirección para sentirnos seguros, para sentirnos fuertes, en este tiempo que muchos caen engañados, que muchos caen detrás falsas ideologías y falsos conceptos y preconceptos que andan por allí pululando. Entonces tenemos que estar preparados, mis hermanos, preparados para no ser víctimas, para no ser engañados, para que la fe permanezca firme en nuestras vidas. Y él habla también de fe. Cuando habla de fe se refiere a la fidelidad que él, ¿no? Que a esa lealtad con que servía al Señor, esa lealtad con la cual él creía y sabía y entendía que Dios estaba con él. A pesar de tantas y tantas cosas en contra que tenía, hasta una enfermedad no declarada palabra de Dios, que él tenía un aguijón, una enfermedad, y sin embargo eso no fue un motivo para que lo detuviera, no fue un motivo para que él se diera por vencido, por el contrario, siguió hasta el momento de su muerte, hasta el momento de dormir como Felipe y despertar, como Esteban, perdón, y despertar en los brazos del Señor. ¿Sí? Y habla del amor de que el Espíritu Santo le da. Has visto cómo trabajé con amor, cómo he amado a aquellos aún que me perseguían, aún a aquellos que me hicieron tanto daño. Aún a ellos les dio amar Timoteo. Qué bueno, ¿no? Que podamos fijarnos en estas cosas y aprender como discipuladores, como maestros, como predicadores, como hermanos, para con aquellos que están recibiendo la palabra, con aquellos que están siendo guiados. Qué lindo es este ejemplo, que vuelvo a decir, también el Señor Jesús discipuló, enseñó y predicó de la misma manera, con el ejemplo, ¿sí? Con el ejemplo. Siempre me llama mucho la atención, les comento, les confieso, y cuando el Señor Jesús lavó los pies a sus discípulos. Hoy muchos lo toman como que fuera un rito, ¿no? Que significa algo, como que tiene algo poderoso detrás, y es la enseñanza lo poderoso. Que él siendo el Hijo de Dios, que siendo el Señor de señores, que siendo el rabí en ese momento, le lavó los pies a sus discípulos, lo que hacían los esclavos en los hogares. Él podría lo más bien haber dicho, bueno, Pedro, agarró una palangana, una toalla, lavale los pies a todos los muchachos. Pero Señor, te digo que lave los pies a los muchachos. Bueno, eso tienen que hacer ustedes. Lavarse los pies los unos a los otros, humillarse los unos a los otros, uno delante del otro para hacer la tarea de un esclavo. Y él, sin embargo, agarró la palangana, digo yo, ese recipiente, esa toalla, y lo hizo él para enseñarnos cómo se hace. Eso es ser maestro. Eso es ser un discipulador. Qué importante, ¿no? Ir más allá de lo teórico para poder expresar y enseñar con nuestros actos, con nuestra acción, con nuestro servicio, con nuestro amor. Y nos habla también que tuvo paciencia, que resistió las persecuciones, los padecimientos. Dice como en el versículo 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿No te gusta leer esto y ver que vos cuántas cosas nos vienen en nuestra vida también, ¿no? Quizás no sean de este tipo de persecuciones, quizás sean otro tipo de persecuciones, otro tipo de problemas, de circunstancias, pero también podés declarar, mi hermano, también podés declarar, de todas me ha librado el Señor. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí decir, el COVID vino a querer hacer algo en mi vida, pero de eso también me libró mi Señor? Amén. Y todo está en su propósito, en su amor. ¿Y cuántas cosas vienen para que el enemigo que hoy no usa de maneras de engañarnos a través de personas, pero también a través de situaciones? El enemigo quiere sobrellevarnos con situaciones, ¿para qué?
para que renunciemos, para que descreamos, para que nos agotemos, para que nos entreguemos, que bajemos los ojos de Jesús, que ya no confiemos, que ya no creamos, que prefiramos creer en hombres y buscar ayuda de hombres, de gobiernos quizás. Pero qué importante que la palabra nos enseña que tenemos que confiar en Jesucristo y no bajar jamás la mirada. ¿Por qué? Porque de todas estas cosas nos ha de librar el Señor. Amén. Y yo creo que el Señor, miren el versículo 13 lo que dice: los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. El 12 dice: pero todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, yo entonces no me conviene. No, por el contrario. Que es algo lógico, ¿no? Cuando en un mundo que está lleno y consumido por el pecado, cuando un hijo de Dios resplandece en medio de eso, hace que los demás tengan bronca. Los que siguen a otro tipo de doctrinas y cosas, le da bronca, porque delante de una familia cristiana, las familias que no lo son, parecen condenadas, ¿no? Porque dice, pero al final estos son buenos, mira cómo son, reciben una provisión de parte de Dios, y eso crea, ¿no? Persecución, crea maltrato, crea condena. Pero qué bueno, que mi hermano, de saber que el Señor va a trabajar en tu vida hasta que su gozo te inunde, hasta que la felicidad llegue completamente a tu vida como Él lo ha dispuesto. Y quizás a muchos nos toque que en esta vida no, pero fíjate lo que dice Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mi hermano, toda una eternidad para vos va a ser de gozo en la presencia de Dios, porque Él va a enjugar todas tus lágrimas, Él va a enjugar todo tu dolor, ya no habrá más muerte, porque todas estas cosas primeras, las de esta vida, ya van a pasar. Así que, ya sea en esta vida o en la eternidad, el Señor va a cumplir su propósito en vos, ¿sí? Su propósito completo en vos. Y ese propósito completo incluye más que nada el gozo y la felicidad que Dios quiere para tu vida. Así como cualquier papá la quiere para su hijo, así también el Señor la quiere para vos. Así que adelante, adelante, no te detengas, porque el Señor ha preparado para vos y para todos aquellos que nos animamos a creer, que nos animamos a confesar que Jesucristo es el Señor. Él tiene planes buenos, como le declaró el profeta Jeremías. Esos planes son buenos y no hay maldad en los planes de Dios. Así que confía, mi hermano, confía. Y hagamos caso a este primer punto que el apóstol Pablo le daba a Timoteo. Sigamos el ejemplo de estos grandes hombres de Dios. Aquí el apóstol Pablo, estos hombres que han dado su vida para que el reino se extienda, han dado su vida, y gracias a esta vida hoy podemos nosotros disfrutar, como decía al principio de todo, de poder declarar con plena conciencia y convicción: somos hijos de Dios, ¿sí? Y somos llamados a anunciar las virtudes, dice el apóstol Pedro, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que la manera de anunciarlo, mi hermano, es con nuestros labios, pero también con nuestras acciones. Ocupémonos de dejar atrás el vocabulario que nos sirve, los malos pensamientos, llenémonos de ganas de ayudar aún a aquel que no lo merece, ¿sí? Porque tampoco nosotros merecíamos que Dios nos dé nada y nos dio todo. Y eso es lo que el Señor va a ver, y a través de eso nos va a premiar. Mi querido hermano, fijémonos en estas cosas tan sencillas, pero tan difíciles de alcanzar de cierta forma. No te creas, no quiero decirte sí, es sencillo, mañana vas a salir a amar a todo el mundo, pero tenés que ponerte que esa sea tu meta. Que podamos imitar a estos grandes hombres de Dios y por sobre todas las cosas a Jesucristo nuestro Señor. Que podamos imitarlo, que podamos encontrar en Él, tan solo en Él, nuestra dirección, ¿sí? Que podamos prepararnos para estos días que van a ser peligrosos hasta que Él venga a buscarnos. Y podemos decirle difíciles, distintos,
pero el Señor va a estar con vos en toda situación. Seamos fieles a su palabra, para que el reino de Dios sea extendido, para que podamos impactar el corazón de muchos en el nombre del Señor. Pero tenemos que ser coherentes, tenemos que hacer lo que predicamos, tenemos que vivir lo que decimos que Dios hizo en nuestras vidas, para que eso nos dé el poder y la autoridad que el Espíritu Santo va a hacer que emane de nuestra vida. ¿Sí? Así que mis hermanos, adelante. ¿Qué te parece si oramos? Dejamos esto en las manos del Señor. El domingo vamos a hablar acerca de la segunda pauta que el apóstol Pablo le da, allí en este capítulo precioso, ¿no? Y le dice que, y en el versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, todo lo que dice, lo vamos a ver el domingo. Así que la segunda pauta para que podamos estar firmes en estos tiempos, que vuelvo a repetir, este capítulo comienza diciendo peligrosos. Peligrosos porque nos pueden engañar. Si no estamos firmes, nos pueden derribar. Si no estamos firmes, como dije hace un ratito, podemos ser engañados. Si no estamos firmes, podemos llegar a caer. Aún aquellos que están firmes, el apóstol Pablo también decía, aquel que cree que esté firme, fíjese que no caiga, no es tan sencillo tampoco, tan solo creer. Hay que poner en práctica todo lo que el Señor nos ha dejado. Y tenemos que enseñar todo lo que el Señor nos ha dejado. Es parte de la gran comisión, como también es bautizar a aquellos que han creído. Así que mi hermano, adelante. El reino de Dios está extendiéndose, el reino de Dios tiene que seguir extendiéndose. Somos nosotros los que vamos a hacer que este proceso se acelere con nuestro testimonio, con nuestra vocación, con nuestra entrega, preparando nuestro tesoro allí en el cielo. Porque de esta manera, nuestro tesoro lo hacemos en el cielo. Así que vamos a orar y dejamos esto en las manos del Señor, para que Él nos siga ministrando, nos siga enseñando y nos siga dando de esta confianza que viene en Él, ¿no? Los tiempos pueden ser peligrosos, Señor, pero yo estoy tomado de tu mano, Señor. Y yo voy a hacer lo que tengo que hacer, que tu palabra me enseña. ¿Para qué? Para permanecer firme, y que no haya viento que pueda, ni viento de doctrina que pueda detenerme en la misión que me has encomendado, en el cumplimiento de la misión que me has encomendado. Oramos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, oh Dios, y nos gozamos de poder declarar que somos tus hijos, Señor. Benditos somos, Padre, cuando con autoridad, Señor, y con certeza y convicción podemos decir, soy un hijo de Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tanto beneficio, por semejante bendición, papá, por tanto amor que has derramado en nuestras vidas para que esto pueda ser así. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque Él pagó el precio, Señor, para que esto pueda ser así, Señor. Esa es la muestra de amor más grande que hemos recibido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos nosotros entregar nuestras vidas, papá, completamente a ti, Señor. Y que podamos aprender a disfrutar de servirte, Señor, en la magnitud que nos estás pidiendo, Señor. Que nosotros podamos, Señor, predicar tu palabra a través de nuestros hechos, a través de ser hijos y siervos tuyos en acción, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por este privilegio incomparable, papá, que significa ser siervos tuyos, papá. Que nos hayas escogido, Señor, para que tu reino se extienda, para que seamos parte, para que seamos instrumento en tus manos, Señor. Gracias, papá. No tenemos palabras para agradecerte, Señor. Mi Padre, agradecerte por lo que ya has preparado, Señor, en tu lugar, allí a tu lado, Señor, porque un día estaremos todos allí contigo, alabando, bendiciendo tu nombre por toda la eternidad, Señor. Gracias, papá, porque el enemigo no ha podido, Señor, quedarse con nuestras almas, con nuestras vidas, papá. Hoy te pertenecemos, Señor, y sabemos que estás con nosotros. Papá, en el nombre de Jesús te suplico, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que bendigas sus hogares, papá, sus familias. Amado Padre, que bendiga, Señor, esa provisión que cada día hace llegar a sus vidas, Señor. Y Padre, que sigas sanando, papá, que sigas mostrando de tu poder, de tu gloria, Señor. Y que seamos nosotros buenos administradores, Señor,
de esos dones maravillosos que has depositado en nuestras vidas. Te amamos, Señor, y queremos servirte. Queremos que tu reino se extienda, Señor. Queremos cumplir con la comisión que nos has dado, Señor. Y queremos, Señor, reflejar ese amor que has depositado en nuestras vidas, reflejar, Señor, esa misericordia, Señor, reflejar tu gloria a través de nuestra vida, de nuestros hechos. Dejo todo en tus manos, Padre, y nos gozamos nuevamente de poder decir que somos tus hijos. En el nombre de Jesús, papá, dejamos todas estas cosas en tus manos. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios les bendiga.